Muy bien, hay que colocar entendido. Buenas tardes, entonces les damos la bienvenida a quienes asisten a esta primera reunión, ¿no es cierto?, inaugural del Laboratorio de Historia. Está presente nuestro dirigente de la comunidad también de Historia Medieval, Raimundo. Y entonces presentamos a quien va a exponer hoy día, que es un profesor que nos llegó en algún momento, ¿no es cierto? Eh, Me encantaría decir que llegó en barco a Valparaíso, ¿no es cierto? Ya, pero no es así, ¿no? Desde España, como una proyección notable, ¿no es cierto? De un notable extremeño de la zona de Cáceres, ¿no? Y ha sido un tremendo compañero de trabajo en la Universidad de Chile y también en nuestras vinculaciones con historia medieval acá en Chile. eh, Luis Clemente, ¿no es cierto? Luis Vicente Clemente, ¿no es cierto? Quijada, eh, llegó a trabajar a nuestra Universidad de Chile, es el profesor de Historia Medieval, ¿no es cierto? Compartimos, ¿no es cierto?, esa línea en nuestra universidad. Eh, Se doctoró en la Universidad de Extremadura y su campo de estudio se vincula, ¿no es cierto?, a la historia social, pero vinculada fundamentalmente a un elemento importantísimo que es la historia rural, sobre todo para la Edad Media. Tenemos antecedentes, ¿no es cierto?, los primeros estudios de la historia rural en Chile, desde la famosa obra, ¿no es cierto?, de historia rural de Marc Bloch, que fue el gran Mario Góngora, los primeros grandes escritos, ¿no es cierto? Pero él se refirió fundamentalmente a la historia, Mario Góngora, a la historia rural en Chile, pero desde la metodología medieval, desde Bloch, ¿no? Hizo un gran estudio con un geógrafo de la Escuela de Anales sobre la historia del Valle del Puanque, la historia rural del Valle del Puanque. El Valle del Puanque, para los que no lo conocen, es un estero que comienza en Coyhaique, baja por Curacaví, sigue por María Pinto, luego desemboca en la zona sur, en la zona más bien oeste de Melipilla, ¿no? Y entonces es un estudio fundamental, pero con la metodología que había aparecido de la historia rural, en el sentido de decir, ¿no es cierto?, los campesinos también tienen historia, ¿no? Ya. Bueno, hoy día eso nadie lo discute, pero en un momento era un tema muy desconocido, sobre todo en nuestro país. El título, ¿no es cierto?, de la exposición de Luis es Labradores, artesanos y comerciantes fronterizos en la formación de la globalización temprana, Castilla y Portugal. Aproximadamente, ¿no es cierto?, el estudio está hecho entre el año 1450 y 1550. Por lo tanto, uno diría el otoño de la Edad Media, ¿cierto?, los conceptos más generales, la Edad Media tardía, como queramos llamarlo, ¿no? Bienvenido, Luis, una vez más, ¿no es cierto? Y estamos encantados de que ha sido un tremendo aporte para la historiografía medieval en Chile, desde esa España notable, ¿no? Y entonces quedamos atentos a tus palabras. Bueno, muchas gracias por esa cálida presentación, profesor Fuentes. No llegué en barco a Valparaíso, pero Oh, ojalá, intenté, ojalá hubiese sido. pero sí he cruzado desde Perú por el desierto, que es lo que hacían los Ah, extremeños de sí. otra época. Entonces, bueno, he intentado adaptarme a las circunstancias y hacer algo de recreación histórica, que no Sí. me haya salido lo de Valparaíso, pero todo llega. Bueno, muchas gracias también a quienes asistís esta tarde, a un buen grupo de colegas habituales ya en estos encuentros, en esta creación que es la comunidad de estudios medievales, que tan buenos resultados va dando y que los va a seguir dando como prueba también, no solo que estemos hoy aquí, sino también el equipo de estudiantes que asiste. Conozco a algunos por los nombres, tienen sus cámaras apagadas, pero bueno, de ahí deduzco que hay algunos estudiantes que han sido tesistas, otros que son estudiantes de la Chile en estos momentos, a los que conozco, otros que por el nombre me suena que también han estado en algunas de las reuniones previas. Entonces, bueno, estamos un total de 20 personas conectadas en este momento y, bueno, pues después de haber visto varios de estos laboratorios, varios encuentros virtuales, yo no es por ser autocomplaciente, pero digo que es un muy buen número, ¿vale? Y que ojalá se, se mantenga y funcione y sobre todo que, bueno, que quienes asisten vayan aprendiendo con esto. Bien, la presentación ya la comentaba el profesor Fuentes. Me quedó el título
un poco largo. Yo quería darle cabida, bueno, a todas las aristas que hay que tocar, porque la verdad es que es un tema fascinante. Parte de un proyecto de investigación financiado por la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Chile, que es este que ponemos aquí abajito, y bueno, el haber tenido ese apoyo de la Vicerrectoría y la investigación que se había hecho previamente con un proyecto donde participábamos con una universidad portuguesa, pues da pie para que este tema, que empezó como algo pequeño, como algo para cumplir con un proyecto donde uno era solamente un participante más, bueno, pues haya ido tomando vuelo, nueva fuerza y vigor cada día, y el tema ya se vaya complejizando cada vez más. Por eso, al hacer esta presentación, pues la idea era eso, dar un resumen de todo lo que se está incorporando en el proyecto. Y bueno, algunos de los estudiantes que asisten han estado trabajando en ese proyecto, otras estudiantes están trabajando ahora en estos momentos en el proyecto, y otros, bueno, pues lo conocen, ¿no? Bien, cuando se planteó la idea del laboratorio de historia medieval, hablando, ¿no?, en las reuniones previas en comunidades de estudios medievales, pues el nombre obliga, ¿bien? Y la idea al hablar de laboratorio era no solo dar una charla, hablar un poco de la historiografía que se está haciendo, que se puede hacer, sino también mostrar los materiales con los que se está trabajando, materiales además que fueran realistas, es decir, que se pueda acceder a ellos también desde aquí, algo que necesitamos todos, ¿no? No podemos estar financiando viajes a los archivos, pero hay mucho material en línea, y hay mucho material en línea y que además está, dicho sea, es el punto de partida de todo esto, prácticamente inexplorado. O sea, hay muchos documentos que han sido editados y que podemos aprovechar, y que sin embargo pues están ahí sin un tratamiento, ¿no? Esto es algo de lo que adolecemos mucho: publicas un documento y luego lo dejas y no vuelves a trabajar con él, y ahí tal vez cuando juntas varios de ellos, pues hay unos datos muy valiosos. Entonces, los documentos con los que vamos a trabajar en la sesión de hoy son aranceles aduaneros medievales. Bien. Posiblemente quienes estáis leyendo sobre la temática diréis, bueno, pero no se conocen apenas aranceles aduaneros medievales para la corona de Castilla, para la frontera portuguesa concretamente, y de hecho si repasamos algunos libros ya un poquito más antiguos, pero que se tienen muy presentes, es lo primero que uno lee cuando se acerca a estos problemas, incluso se pone en cuestión que realmente hayan existido aduanas. Hasta los años 80 del siglo XX todavía se cuestionaba si alguna vez hubo aduanas en la frontera entre Portugal y Castilla. Lo que vamos a plantear aquí es que no solo hubo aduanas, sino que además conocemos varios de los aranceles que regulaban el tráfico de mercancías entre uno y otro lado de la frontera, y lo que hacemos también es, más que proponer una metodología, cada uno puede crear su propia metodología, ¿no? Lo que queremos ver es posibilidades de este documento para hacer historia económica y para hacer historia social, y seguramente habrá quienes desde él, quienes sí saben de esa materia, puedan hacer historia cultural, ¿no? Es decir, qué se consume, por qué se consumen algunos productos, no solo desde una perspectiva economicista, es decir, el poder adquisitivo, sino también los cambios en el gusto. Entonces, todo eso creo que se puede trabajar a partir del documento. Después de esta documentación vamos a ver algunos de los problemas en los que se inserta el proyecto que les citaba, que claro, son las líneas habituales que trabajamos en el grupo que hemos ido formando, ¿no?, con tesistas de años anteriores y de este año, que son líneas de historia social y económica principalmente, pero insisto, yo creo que hay muchas otras posibilidades, de ahí mi insistencia en presentar los documentos en la primera parte. Vamos a ver después un estado de la cuestión sobre los problemas a los que acudiremos, que es el conocimiento del sistema aduanero entre Portugal y Castilla, y después un poquito en qué medida esto contribuye al fenómeno de la temprana globalización. Sacaremos un extracto de datos y trataremos de presentar unas conclusiones, unos resultados, ¿no?, a partir de ese estado de la cuestión, el tipo de material que tenemos y qué nos podría decir el material. ¿Vale? Entonces, sin detenernos mucho más, vamos a hablar de dos materiales, principalmente aranceles aduaneros, pero también hay que contrastarlos un poquito con
privilegios. Los privilegios son muy conocidos, ¿vale? Prácticamente cualquier documento medieval es un privilegio. Un privilegio, piensen que simplemente significa privata lege, ¿no? Privata lex, ley privada, no en el sentido de que sea inaccesible, sino que se entrega para una comunidad concreta, y eso no significa que sea válida para el resto. Es decir, lo que rige en esa villa, en esa ciudad, no es válida para otras, de ahí su nombre, ¿no? Esto es una ley concreta para esa localidad. Entonces vamos a trabajar con algunos de esos privilegios que tienen una peculiaridad, que es conceder una exención de portazgo. ¿Bien? En el mundo medieval, esto ustedes, la mayoría lo sabe, atravesar la puerta de una ciudad, es decir, atravesar el espacio cercado, implica que uno debe pagar un derecho de paso. ¿Bien? Sobre todo si viene de fuera, es decir, si no es un vecino de esa ciudad y va a vender cosas a esa ciudad, tiene que pagar un derecho de paso, o si es de fuera y compró algo en esa ciudad y se lo lleva, tiene que pagar un derecho por llevárselo. Es decir, cada ciudad medieval funciona como un pequeño estado. Es algo con lo que estamos familiarizados. Cualquiera que haya pasado a Argentina y haya querido traer mercadería, pues ha tenido que declarar en la aduana. Hay exenciones para ciertas cantidades, o si trae unos regalos, no tiene por qué andar pagando, pero si trae unas cantidades más grandes, pues sí paga. Bueno, pues esas exenciones funcionan también en el mundo medieval, funcionan en la frontera. Hemos hablado en reuniones, en encuentros previos el año pasado en la Universidad Andrés Bello cuando nos juntamos, también en la Universidad de Valparaíso hemos hablado de este tipo de documentos. Algunos ya los conocerán y a ellos les vamos a añadir los aranceles. ¿Qué caracteriza a todos estos documentos? Bueno, pues son materiales muy a menudo desconocidos, es decir, aranceles prácticamente no se conocen, aunque había algunos publicados. Privilegios de exención en la frontera tampoco se conocen tantos, de hecho muchos de ellos no se han conservado y los conocemos por referencias en crónicas posteriores. Bien. Sin embargo, son materiales de la mayor utilidad para problemas como los cambios en el consumo, la posible integración económica que después va a caracterizar al mundo moderno. Bien, estamos ante materiales que yo creo que iluminan espacios prácticamente inexplorados de la historia económica y la historia social, al menos para la Corona de Castilla. Digo para la Corona de Castilla porque en otros lugares, por ejemplo, la historiografía inglesa sí trabaja mucho esto, ¿vale? La historiografía social inglesa trabaja mucho el consumo, el acceso al crédito, y nuestros colegas que trabajan en Corona de Aragón también, pero ellos lo hacen desde otro tipo de materiales, lo hacen normalmente con protocolos notariales, testamentos, inventarios de bienes. Entonces son unos documentos que tienen una gran riqueza de productos que aparecen ahí y que son de consumo cotidiano. No tenemos prácticamente documentación notarial para Castilla antes del siglo XVI. ¿Cómo sabemos qué consumen? Bueno, hay muchas maneras de aproximarse, y lo que vamos a plantear hoy es cómo aproximarnos a esos problemas desde los privilegios y la documentación aduanera, los aranceles, ¿vale? Entre los privilegios, he hecho esta selección para un tramo de la frontera que va desde aproximadamente el sistema central de la península ibérica, la cordillera que divide a la península ibérica por la mitad, hasta las cercanías de Sevilla, para que nos ubiquemos, es decir, un tramo de frontera que mide aproximadamente 300 kilómetros, ¿vale? Y a lo largo de esos 300 kilómetros, si nos fijamos, en la segunda mitad del siglo XV, pues aparecen muchos documentos con exenciones para personas que pasan al Portugal y vuelven de Portugal con mercancías. Estos privilegios, si nos fijamos en la petitio es la parte donde el documento refleja que fue una petición de la población, dice, normalmente no tiene la fórmula de por cuánto nos pidieron, por cuánto nos suplicaron, por cuánto nos dijeron, es decir, parte de una petición de las personas que allí viven a su señor, la autoridad jurisdiccional, que en este caso la mayoría es el maestre de la Orden de Alcántara, en este caso es el maestre de Revejo de la Orden de San Juan, y en el caso de Portugal es directamente la monarquía portuguesa. Pero todos parten de una petición a la que el señor accede por, bueno, eso lo trataremos en otra ocasión, por qué acceden los señores a esas peticiones, pero ellos acceden y entonces conceden lo que la población les está pidiendo. Entonces, lo primero que hay que preguntarse es por qué tantas personas están pidiendo exenciones para ir a vender a Portugal o para traer mercancías de
Portugal. Esto quiere decir que hay un comercio transfronterizo bastante amplio, o por lo menos para las personas que ahí habitan. ¿Vale? Bien, sin embargo, paradójicamente, aunque tenemos esa colección de privilegios, no sabemos nada de las condiciones del sistema aduanero. Todo el mundo lo menciona, se habla de la alcaldía de Sacas, a menudo se confunde la alcaldía de Sacas. El año pasado, en una tesis de grado que desarrollamos, ¿no?, por un estudiante que ahora va a seguir con su magíster, ¿no?, Ismael Blanco. Bueno, la tesis de Ismael Blanco pues aclaró muchas cosas sobre qué es la alcaldía de Sacas y por qué el alcalde de Sacas no es el aduanero. El alcalde de Sacas es un funcionario real para vigilar el contrabando, es una especie de guardia de frontera, pero no es el encargado necesariamente de gestionar la aduana. Esto que ya se perfilaba allí se corrobora también con algunos de estos documentos arancelarios, ¿bien?, que nos empiezan a iluminar un poquito por qué la historiografía de los años 80 llegó a plantearse que tal vez nunca hubo aduanas. Y la cuestión es que esos cobros aduaneros están mezclados con los portazgos, es decir, con ese portazgo que cobra cualquier villa medieval. Bueno, pues se le cobra a quienes van a Portugal, quienes van a otro reino, como si fueran a cualquier otra villa. Entonces, es una tarifa que existe, pero está en manos de los concejos, ¿no? De digamos, las municipalidades de la época son las que cobran esa tarifa, y a ellas la corona les está creando una administración paralela que son las alcaldías de Sacas. De ahí viene que en ocasiones, cuando revisamos cuadernos de cortes, que se conocen los cuadernos de cortes, son accesibles, están publicados desde el siglo XIX y luego han sido digitalizados, ¿no?, pues no haya nunca aranceles ni referencias a los aranceles, claro, porque no es una cuestión que esté en manos del rey todavía, es algo que está en manos de los concejos. Cada concejo tiene, por tanto, sus propios aranceles. Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido identificar algunos de estos aranceles, como ven, publicados desde los años 80. Este es uno de los primeros, el de la Tierra de Badajoz, y apareció en un artículo de Angus Mackay que se titulaba precisamente "Seguro que no existieron las aduanas en la Edad Media". Claro, se decía que no, y él encuentra uno y dice, bueno, es que tal vez sí había. Después hay otro que ha pasado muy desapercibido, precisamente porque es un portazgo, que es el de la tierra de Ciudad Rodrigo. Si no conocen Ciudad Rodrigo, una ciudad muy chiquitita, pero está cerca de Salamanca, que esa sí es conocida. Bueno, pues para 1437 se conoce un arancel de Ciudad Rodrigo, también desde los años 80, pero insisto, pasó desapercibido. Otro para la tierra de Alburquerque, el Alburquerque española, de donde viene el nombre del Alburquerque que hay en los Estados Unidos, no porque la fundaran personas de esta ciudad, sino porque algo tuvo que ver el duque de Alburquerque en la formación de aquel lugar, ¿vale? Pero también se publicó un arancel en el año 2002 que le ocurre lo mismo que al arancel de Ciudad Rodrigo, está mezclado con el portazgo, pero uno lo lee con detenimiento y entonces te dice, de portazgo se pagan 12 maravedís, 15 maravedís, y si es a Portugal, el doble. Vale, entonces ahí nos está indicando que este arancel, esta tarifa, este tarifario también está incluyendo a Portugal, y nos está diciendo que los cobros de esos derechos de tránsito están en manos de los concejos, ¿no?, de las comunidades de Villa y Tierra locales. Hay una referencia más, que es este arancel de la villa de Valencia de Alcántara, un pueblito muy chico hoy, pero que en su momento era la cabecera de una tierra muy amplia. Este sabemos que existe porque lo cita un cronista. ¿Cómo se hizo? ¿Vale? Es solo una referencia, no conocemos el tarifario, pero el cronista nos dice que se reunió el señor, el maestre, con unos notables del pueblo, con unos comerciantes, con unos cuantos, que dijeron cuál debía ser la tarifa y a qué mercadería se le debía aplicar. Esto también está en línea con una tesis que se trabajó el año pasado sobre cómo los comerciantes, los mercaderes, los transportistas presionaban también un poquito a los concejos para, bueno, salirse con la suya, ¿no?, para conseguir algún beneficio, alguna tarifa, para que mercancías que eran prohibidas no lo fuesen. La tesis de Marcelo González, y también nos mostró esto. Entonces se ve también cómo se aplica el arancel de la frontera en esta villa, en Valencia de Alcántara. Y bueno, y ahora tenemos otro, que es el que les voy a presentar, que es este, que está en edición. Lo encontré por casualidad buscando otra cosa, nada que ver, en el Archivo Histórico Nacional, y aparecía, ¿vale?
Entonces, este es el arancel de otra villa fronteriza que es la de Alcántara. Entonces, si juntamos Badajoz, Alburquerque, ¿vale? Valencia de Alcántara, la tierra de Alcántara, prácticamente esos 400 kilómetros de frontera de los que decíamos la tenemos cubierta, es decir, tenemos aranceles para prácticamente los 400 kilómetros, todas las villas que se sitúan ahí. Bien, este es el documento y claro, yo estoy viendo algunas caras escépticas porque me dicen, ya, pero eso no es letra medieval, eso es una letra del siglo XVII y de ahí en adelante, ciertamente, ¿vale? Está copiado en una visita de la Orden Militar de Alcántara, ¿vale? De 1635. Pero el visitador de la orden, la persona que vino a hacer la visita, a inspeccionar los documentos de la localidad y demás, nos explica cómo encontró este documento y tantos otros, ¿no? Nos dice que está en el archivo, que lo ha visto y que lo copia, pero que además lo habían copiado varios visitadores anteriores. Las órdenes militares tienen este régimen de visita donde periódicamente acuden enviados del rey, porque se las quedó el rey a partir de 1500, ¿vale? A pasar revista, a que todo esté bien, a que las rentas de la corona no se estén menguando en estos lugares. Entonces dice que él está copiando lo que copiaron varios visitadores y va haciendo memoria de todos los visitadores previos y nos llega hasta una de 1535, ¿vale? Entonces, este dato que aparece en el documento es la cuestión fidedigna de que no es un arancel del siglo XVII, sino que es una copia que al menos se copió por primera vez en 1535. En el trabajo de edición que estamos haciendo, pues aparecen otras referencias, en algún lugar del arancel dice, bueno, pero esto está en moneda vieja, así que ahora tendríamos que cobrarlo en moneda nueva, que es muy sencillo, es cobrar el doble de la moneda vieja. Por ahí intuimos que entonces el arancel debe ser anterior a 1497, porque es 1497 cuando los reyes católicos con la pragmática de Burgos acuñan el maravedí nuevo, ¿vale? Lo que se conoce también como moneda blanca. Bien, podemos ver también que para Valencia se hizo un arancel en 1480, pero esto es solo una aproximación. O sea, podría ser que el arancel se haya hecho a la par que el de Valencia, porque son dos ciudades, dos villas de la Orden de Alcántara, pero eso ya es aproximativo. Los datos que tenemos es copiado por primera vez en 1535 y una referencia a la moneda vieja y moneda nueva que nos indica que se había redactado ya antes de 1497. ¿Bien? Esta es la transcripción en curso de este documento. Esperamos publicar en el grupo más adelante. Bien, bueno, la estructura que tiene ya la veían aquí a la izquierda, pero es esa, ¿vale? Dice los productos que circulan, que atraviesan la frontera y cuánto hay que cobrarle de tarifa, ¿no? A la cera pues se le cobran 8 maravedís, a los cueros curtidos se le cobra un maravedí a cada uno, a la carga de congrios, de atunes, de lenguados, pues se les cobra 8 maravedís por cada carga y así. Tenemos en total un listado de más de 70 productos que circulan. Algunos de ellos son productos básicos, o sea, trigo, dirán, bueno, trigo, miel, ya en todas partes se consume trigo y miel, eso no nos dice nada, pero empiezan a aparecer con mucha frecuencia otros productos como los cueros. Cuando aparecen muchos cueros y sobre todo una gran variedad de cueros, aparecen cueros de vacuno, badana, pelleja, cordobán, entonces te está indicando que por ahí cerca o en algún lugar tiene que haber alguna especie de sector manufacturero especializado en la curtimbre o que consume estos productos, ¿vale? O esa es nuestra interpretación. Entonces, privilegios por un lado, aranceles por otro, este que está en edición y los que veíamos en el documento anterior, que nos permiten ya cubrir prácticamente toda la frontera entre Portugal y Castilla. Bien, ahora, ¿qué hacemos con esto? Bien, lo decía al comienzo de la conferencia, hay muchas posibilidades, insisto, habrá quien pueda plantearse cuestiones sobre el cambio de los justos. Bien, también podemos ver qué productos circulan para hacernos una idea de cómo está funcionando el sector manufacturero, el sector primario, etcétera. Bien, entonces, estos materiales nos sirven en principio para muchas cuestiones, historia económica, historia fiscal, ¿vale? Yo lo estoy llevando por la vía de la historia del consumo, ¿no? La historia
de la demanda. Si estos productos circulan es porque alguien los está consumiendo, por supuesto, alguien también los está produciendo. Esto nos ha llevado también a reflexionar, y así lo están haciendo bueno, pues quienes están haciendo sus tesis o las han hecho ya en estos temas, sobre las raíces de la globalización, algo de lo que ya hemos hablado también en encuentros previos entre nosotros, ¿vale? Que es, al hacerlo se están consolidando algunas vías por las que luego van a circular otros productos. Terminaremos la charla con ellos precisamente. Bien. Y por último también nos permite reflexionar sobre algo secundario para nuestras líneas habituales de trabajo, pero que también está ahí, que es que sí había un sistema aduanero, pero que no es un sistema aduanero como esperaban muchos encontrar en manos del rey, sino en manos de los concejos, ¿no? Para las líneas de historia rural que venimos trabajando, bueno, pues surgen algunas preguntas, ¿no? ¿Eran las personas de estas localidades quienes consumían? ¿Solamente producían o se limitaban a ver cómo circulaban los productos por ahí? ¿Estas personas, si producían, se integraban en redes más amplias o solamente pasan de uno a otro lado de la frontera porque se consumen localmente? Es decir, si se consumen en un pueblo que está a 20 kilómetros más allá, en realidad da igual que sea transfronterizo, no significa nada, ¿vale? Las personas de esa época no ven las fronteras como algo tan rígido, tal como lo percibimos nosotros, ¿no? Y bueno, la fiscalidad en ese comercio solo aparece tardíamente, es decir, el primer sistema aduanero entre Portugal y Castilla se establece en tiempos de Felipe II, en 1569, hasta entonces no se grababa el tráfico. Bueno, los aranceles nos van a ayudar a responder un poco a esa pregunta. Ante preguntas como esa, bueno, el estado de la cuestión hasta hace poco era que la frontera era una zona comercialmente deprimida. Cito palabras textuales de, bueno, algunos autores que no voy a entablar un debate aquí con ellos porque no están presentes, ¿no? Pero se hablaba de la zona económicamente o comercialmente deprimida, de ahí que no apareciesen aranceles. Es decir, no encuentro los aranceles, posiblemente es porque no han existido, y si no han existido es porque allí no está pasando nada. Bueno, pues estamos viendo que sí existen. Después ha pasado otra etapa en la de, bueno, sí, se venden cosas, pero estos son productos de subsistencia, así bueno, el que circule, como decíamos, trigo, un poco de ganado, unos chanchitos, ya eso no significa nada. Eso significa que le están vendiendo como le pueden vender a un pueblo de 20 kilómetros más allá de Castilla. Y después ha llegado a otra etapa en la que tanto colegas portugueses como españoles pues están trabajando ya la cuestión de que hablamos de economías complementarias, es decir, hay especialización a un lado y a otro de la frontera y se están complementando. El problema que yo le veo a esa última situación, que comparto, o sea, esa es una interpretación que me parece bastante sólida, es la idea de los equilibrios, o sea, perdón, de los intercambios desiguales, porque hay una cierta tendencia a pensar que Portugal solamente aportó materias primas, mientras que Castilla tenía las manufacturas. Si se conoce muy bien el sector manufacturero en Castilla, entonces Castilla consumía materias primas portuguesas y después le vendía a los portugueses productos elaborados. Yo creo que con lo que vamos a ver a continuación, esa idea del intercambio desigual no es fácil de sostener, ¿vale? Pero bueno, ya lo conversaremos. Sobre la fiscalidad, un poquito lo que ya hemos conversado, zona sin interés fiscal porque era comercialmente deprimida. Después se pasó a una idea que yo he denominado como el gradualismo filético, es decir, se crea un sistema y de a poco se implanta en todas partes, y ahora estamos, yo creo que a la luz de estos documentos podemos hablar más bien de un equilibrio puntuado, es decir, funcionan varios regímenes distintos. Está los portazgos en manos de los concejos y la corona intentando implantar su propio sistema con la alcaldía de Sacas, y de a poco esa alcaldía de Sacas, que es lo que se veía en la tesis de Ismael Blanco, de a poco tomándose algunas competencias, algunas atribuciones, generando conflictos con las comunidades locales, ¿vale? Y sobre todo, y esto es lo que sí que nos proporcionan muy bien los aranceles, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando inicialmente de una zona deprimida, después sí había comercio, pero era comercio de bienes de consumo cotidiano y básico, es decir, un poquito de cereal, ganado, y ahora después ha pasado a productos de lujo. Bien, en esta idea de los productos de lujo se avanzó, pero yo creo que es algo más complejo, es algo en lo que podemos hablar de esa integración comercial. No son los productos de lujo, sino
todo tipo de productos, como vamos a ver a continuación. Este es un vaciado de esos aranceles, de esos tarifarios de frontera, el de Alburquerque de 1474 y el que les presentaba antes de Alcántara, que es de, hemos dicho que es de hacia 1490 aproximadamente, y esta es toda la cantidad de productos que aparecen. Estamos hablando de más de 70 productos en total. Bien, perdón, vuelvo atrás. Algunos de ellos, bueno, pues materias primas, lo dicho, no nos dicen mucho, lana, cera, pero fíjense la cantidad de productos que aparecen, ¿no? Cordobanes, curtidos, gamos curtidos, badana, que son cueros curtidos de cabra, cueros al pelo, ¿vale? Pellejos al pelo, es decir, hay mucho material procedente de la curtiduría o destinado a las curtidurías. Aparece también muchos bienes ya elaborados, los paños sí los conocíamos, esto no es una novedad, pero aparecen muchos productos de madera, muchos productos metálicos, calderas de cobre, dardos para flechas, eh, astas para las flechas, losa vidriada, aquí se me ha escapado, pero también aparecen escamas, que es para hacer corazas, aparecen también vasos picheles, hoces de Santarém, estos que he marcado en color, los marco porque además tienen una peculiaridad que nos están indicando de dónde vienen los productos. Desde luego, los garbanzos no sabemos de dónde venían, ¿bien? Pero sí sabemos, si estamos en Alcántara, que el mar está a 250 kilómetros y están apareciendo pescados de clara procedencia marina, como son los congrios, los atunes, corvinas, lenguados, sardinas. Bien, lo mismo con este caso de las hoces de Santarém, es decir, Santarém es una ciudad portuguesa cercana a la desembocadura del Tajo, que está a 200 kilómetros del lugar donde se ha redactado el arancel. Y bueno, de los paños sí, esta ya lo sabíamos, ¿no? De Londres, de Chester, de Courtrai, es decir, estamos viendo paños de la Europa atlántica y bastante al norte. Bien. Entonces, en síntesis, lo que les planteaba, ¿qué nos está indicando el arancel sobre las redes, no solo ya sobre el consumo? Bueno, pues si vienen congrios, si vienen atunes, evidentemente sabemos que tienen que venir de algún lugar de la costa. No sabemos de dónde, pero vienen de al menos 250 kilómetros de distancia. ¿Bien? A veces tenemos referencias en estos tarifarios a ciudades portuguesas, como esa de las hoces de Santarém. Hay un documento también que ya está publicado, que es el de la aduana de Castelo de Vide. Este no lo he incluido porque, claro, sí sabíamos que hay aduanas en Portugal, la duda era en Castilla, pero la aduana de Castelo de Vide también muestra cómo están pasando tejidos de Castelo de Vide y tejidos también de Portalegre, un poquito más cerca, ¿no? Entonces lo que decíamos, no nos dice mucho, pero sí cuestiona la propuesta de los intercambios desiguales. No vienen solo materias primas de Portugal, también vienen tejidos de Portugal. Y lo mismo en cuanto a las conexiones con ciudades europeas, aparecen Londres, Brujas, Courtrai, bien, también en los aranceles de cada pieza de Brujas o de Londres, pues, hay que pagar 12 maravedí de aduana. Para profundizarlo un poco, pues siempre se puede recurrir a otros documentos con los que contrastar. Uno ve los aranceles, los junta, se sorprende y dice, ya, pero esto aparecerá, es decir, si lo someto a otro tipo de pruebas, aparece, me da el mismo resultado. Y bueno, pues buscando algunos documentos en fondos que también están disponibles en línea, como el Registro General del Sello de Castilla o algunas crónicas, pues lo mismo, ¿no? Nos encontramos, sobre todo esta referencia, es muy interesante, habla de una población de frontera de la Orden de San Juan, que es San Martín de Trevejo, ¿vale? En San Martín de Trevejo se quejan sus vecinos de que su práctica habitual, que ellos viven, llegan a decir incluso que viven de eso, viven de llevar vino al reino de Portugal. Y vuelven, es decir, no vuelven con las manos vacías, no van, venden el vino y se regresan, no, vuelven con pescado, con lienzos, es decir, con paños y con cera. Bien, aquí tenemos a otro señor, este es un testimonio de Alburquerque, y dice que él, bueno, están hablando, es un proceso por un problema que hay para repoblar una villa abandonada. Dice, sí, yo anduve muchas veces por ahí, por los términos de esta villa, iba a buscar grana, que es un curtimbre, un curtiente, ¿vale? Y yo también a veces iba a Setúbal, dice, en el reino de Portugal. Setúbal es una ciudad costera. Nuevamente nos encontramos con alguien que lleva productos, en este caso grana, es decir, un curtiente,
y va hasta la costa y suponemos que volverá con algo, pero de eso no nos informa. Aquí otro señor que nos dice que él estuvo en Flandes en el ejército y estuvo en la cámara del emperador Carlos V, suponemos que después de que se retiró de las luchas contra los protestantes, sí, y el emperador, que le gustaba el vino de Alcántara, lo bebía allí porque se lo llevaban de Alcántara. Yo no sé si el emperador bebía vino de Alcántara. Lo que veo raro es que invitara a este señor a tomar con él. Pero bueno, si lo invitó o no lo invitó, él dice que sí y nosotros nos vamos a quedar con el dato de que le llevaban vino de Alcántara a Carlos V. Si lo invitó o no lo invitó, bueno, pero por lo menos el dato sí tiene un poquito de coherencia con lo que vemos aquí, ¿no? Vino que se va a Portugal, productos que llegan hasta la costa, suponemos que desde la costa no se lo tomaban todos los marineros en tierra, algo también exportarían, aunque eso no lo hemos visto aún, ¿vale? Y luego productos que sabemos que vienen desde la frontera, o sea, desde la costa hacia la frontera, pues los que tenemos bien identificados son todos esos del arancel, los pescados, pero por aquí hay otras referencias. Hablábamos del arancel de Ciudad Rodrigo antes, bueno, pues aquí hay personas de Ciudad Rodrigo, se ve que era un equipo de transportistas de Juan Velasco y de una señora que se llama Mari Sánchez que iban con sus acémilas, es decir, con sus mulas, a por sardinas al reino de Portugal. Bueno, puede ser que algún señor las trajera a tierra adentro, pero es posible que también fueran hacia allí. Y también para Alburquerque tenemos otra referencia de un camino, ¿vale? Porque dice, bueno, y por este camino a menudo pasan los recueros que vienen de Setúbal, nuevamente la misma Setúbal a la que iba este señor de 1517, que traen pescados frescos de la mar. Hombre, yo no sé si de 200 kilómetros el pescado llegaba fresco. Puede ser que sí, porque existen redes de neveros, ¿vale? Existen pozos de nieve en esos momentos y no sé si los iban moviendo a través de pozos de nieve. No lo sé, ¿vale? Pero el señor nos dice que sí, que pasan pescados frescos de la mar. ¿Qué tan fresco? Bueno, es el mismo que decía lo del vino de Carlos V, así que ¿qué se puede esperar? ¿Vale? Bien. Entonces, lo que quería proponer ya para ir cerrando es que los aranceles nos muestran productos, de esos productos, si aparecen ahí es porque se están consumiendo, no sabemos en qué cantidad, pero desde luego si están en esos tarifarios, que hemos visto que los tarifarios se elaboran localmente, es lo que vimos con el tarifario de Valencia de Alcántara, es decir, se juntan varias personas y establecen unas tarifas, es porque realmente están pasando por ahí esas mercaderías, es decir, no es un modelo genérico adaptado. Bien, esos productos que llegan nos hablan de conexiones, conexiones de ese interior castellano, es decir, la frontera que está a 200, 220, depende del camino que se tome, pero desde luego a más de 200 kilómetros de la costa, conexiones entre esa frontera y la costa, ¿vale? Y bueno, pues queremos pensar, habrá que trabajar más, que los productos no se detienen en la frontera, no llegan hasta la frontera y se consumen allí, sino que seguramente pasan un poquito más hacia el interior, ¿vale? Entonces, lo que planteamos es que esas rutas que se están consolidando, que se están abriendo, por las que han solicitado los vecinos de los pueblos, han presionado a sus autoridades señoriales, ¿no? O concejiles para que les den libertades de paso, es decir, para poder transitar sin tener que pagar tarifa alguna, pues bueno, con el tiempo esas mismas líneas que ya están consolidadas desde el siglo XV, pues van a servir para transportar otro tipo de productos que van a llegar también a Lisboa, pero ya de procedencias más exóticas. Estos datos los hemos compartido alguna vez también en otras reuniones, pero bueno, ahora los quiero mostrar aquí también como colofón porque faltaba profundizar un poquito el siglo XV. Lo que nos vamos a encontrar cuando ya se establecen las aduanas de Felipe, por Felipe II, aquí tenemos unos datos del año 1572, entre los meses de abril y julio, vienen de Portugal, ¿vale? Porque son solo unos cuantos datos de quiénes vienen, no de quiénes se van, pues personas con estos productos, ¿no? Con añil, un conocido producto para el tinte, cera, que ya nos aparecía cera anteriormente, y luego, pues bueno, muchos productos que estos ya sí vienen de la Armada da India, ¿no? Como llaman los portugueses a su flota procedente anualmente de Asia. Canela, clavo, jengibre, pimienta, ropa de la India, es decir, posiblemente tejido de calicut y demás, que después ya para el siglo XVII nos los vamos a encontrar incluidos en los tarifarios del XVII. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, pues que aparentemente en esas líneas que ya están consolidadas desde el siglo XV, las mismas personas
aprovechan después para traer todo lo que llega a los puertos portugueses. Y sobre todo esto lo apreciamos porque vemos que dentro de estos sujetos son de Castelo de Vigo, es decir, una villa que está allí en la misma frontera, son de Abrantes, que está un poquito alejado de la frontera, pero también es de bien al interior de Portugal, es decir, los mismos sujetos, no las mismas personas, pero sí el mismo, digamos, el mismo tipo sociológico o social que había estado transportando previamente, ahora transporta productos de la India. Entonces, eso, nuestros resultados a partir de estos documentos, lo que queríamos era sobre todo mostrarlos para, sobre todo para quienes vienen como estudiantes, como personas que se están integrando ahora al mundo investigador, es ver las posibilidades que tienen estos materiales, esa es la idea de nuestro laboratorio, y también plantear algunas ideas que podemos extraer de ellas, como efectivamente existe una fiscalidad aduanera en la frontera en el siglo XV, no es una zona deprimida ni olvidada ni sin interés, sino es otro tipo de fiscalidad que habrá que seguir trabajando. ¿Bien? Es también la idea de que las personas que habitan en estos lugares tienen capacidad negociadora, las van a tener por lo menos hasta que se implante el sistema aduanero ya de la monarquía absolutista a partir de 1569, pero hasta entonces tienen capacidad para negociar toda esta cantidad de privilegios de tránsito que veíamos al inicio de la presentación, y también queremos plantear que, bueno, pues que esta frecuencia, esta cuestión de los intercambios cotidianos, es decir, es algo habitual en el modus vivendi de los sujetos de frontera, pues está consolidando vínculos, pero también saberes y también prácticas que luego van a ser, pues eso, claves para los procesos mundiales posteriores, es decir, para esa integración ya de la zona en redes mundiales y la distribución por la zona también de los productos que vienen de esas redes, ¿no? Para insertar a esta zona también en la trama global y para pensar que esa trama global yo creo o interpreto que no habría sido tan viable si no hubiéramos tenido previamente esas redes armadas y esa demanda formada, ¿vale? Y bueno, hasta aquí la presentación. Creo que salió un poquito larga, pero no tanto. Bueno, muchas gracias a todo el grupo por, por asistir y por seguir construyendo esto todos los días. Muy bien, Luis. Muchas gracias por tu presentación. Y entonces se ofrece la palabra para comentarios, preguntas y establecer un coloquio, ¿no es cierto? Este laboratorio. Eh, ¿Puedo partir? Pues muy bien. Voy Sí, a partir Eduardo. quebrando, digamos, la instancia, abriendo el conversatorio. Bueno, yo te agradezco, Luis, por la presentación. Yo creo que lo que tiene, voy a hacer un comentario primero y después voy a entrar ya como a ciertas consultas, que me parece muy interesante y creo que cumple con totalmente la lógica del laboratorio, esta instancia dado de que da cuenta de las preguntas, ya las posibilidades y también los documentos con los cuales se está trabajando el mundo medieval desde Chile, que eso es súper relevante desde mi punto de vista. El profesor ha mostrado de alguna manera de que desde Chile sí se puede hacer historia medieval, sí se puede aportar nuevas visiones con respecto a espacios en los cuales no existe hoy en día mayor información o sobre las cuales ciertas tesis ya estaban asentadas, y creo que eso es súper valedero que normalmente nuestros estudiantes nos dicen, pero ¿se puede estudiar historia medieval desde Chile? Bueno, esto es una gran demostración de que sí, de que claro, nosotros tenemos las limitaciones de los archivos que están fuera de nuestros espacios vitales. Sin embargo, hoy en día las tecnologías nos ayudan de alguna manera también a poder aportar desde este país al sur del mundo o al norte, como queramos decirlo, depende de la visión que queramos, pero eso yo creo que es muy valedero y la práctica investigativa también es muy interesante. Y también la forma en la cual vamos construyendo de alguna manera el relato histórico a partir de ciertos vestigios que son dispersos y que la tarea del historiador es en cierta medida unirlos, analizarlos, incorporarlos, sistematizarlos, ponerlos en contexto. Creo que es un ejercicio muy bonito para las personas que están en proceso de formación o que están entrando a este mundo de la historia y especialmente de la historia medieval. De que mis felicitaciones, profesor, por su presentación. Fue muy iluminador y siempre nos da una fuerza para seguir nosotros también con el intento de ir aportando desde acá a la historia medieval en términos general y especialmente para el caso de España.
Bueno, Eh, eh, Más allá de eso, estimado, mi pregunta o mi observación, entendiendo que esto está en un proceso de construcción y que también aparecen muchas preguntas, etcétera, etcétera, es el movimiento, ¿ya? El movimiento de estas mercaderías y de quienes protagonizan esta mercadería, porque observándolo en base a lo que tú nos presentaste, veo de alguna manera que es la población de la zona castellana la que aparentemente se mueve hacia Portugal y luego retorna con los productos hacia Castilla y tal vez ellos realizan ciertos trabajos de reparto. Mi pregunta tiene que ver con lo siguiente, tiene que ver con que existe evidencia, tal vez por allí tú hayas encontrado, de portugueses, ¿ya? Que ellos viniesen a Castilla y se hagan el mismo recorrido, pero con la lógica de traer ciertos productos, vender productos y extraer de Castilla hacia Portugal cierta producción. Y por otra parte, ¿son comerciantes o son labradores que también desarrollan o podrían desarrollar también acciones comerciales ellos mismos? Lo cual se ve hasta el día de hoy en algunas comunidades campesinas, o se veía por lo menos hasta la década del 90 en algunas comunidades campesinas, en las cuales, por ejemplo, en la cornisa cantábrica, como productores de queso, producían el queso y aparte de eso también lo distribuían a través de sus propias eh, mercadito y cosas por el estilo. O sea, tenían la doble función, productor y comerciante. Acá, si tú tienes alguna noticia con respecto a esto o alguna sospecha también, si son, en el caso, por ejemplo, de los que comercializan cuero, son, ellos producen el cuero y aparte de eso también lo comercializan o en cierta medida hay una figura intermediaria que toma el producto y lo traslada a la frontera o cosas por el estilo. Porque creo que es interesante porque también habla de la multidisciplina, podríamos decir, dimensión de la productividad de un individuo. Hoy en día estamos muy acostumbrados a que el productor vende a intermediario y el intermediario un especialista en el intercambio, ¿ya? Y normalmente el productor queda muy a lo que el intermediario propone como precio. Entonces, eso me gustaría si tienes alguna sospecha. Yo sé que los documentos que tenemos o que tú tienes no nos dan la respuesta a eso, pero por lo menos alguna sospecha al respecto. vale. Bueno, Eduardo, pues gracias por tus palabras al principio, ¿no? Porque sí, es verdad que está muy bien hacerlo desde acá y bueno, pues también se ven los tesistas que van haciendo sus trabajos en todos estos años. Y de hecho, para responder un poco a lo que planteas, te voy a responder desde algunas de las tesis, porque son los tesistas quienes saben de esto incluso más porque lo han trabajado. Sobre, por ejemplo, lo que consultabas del caso de los cueros, eso no lo cité antes porque, bueno, tenía que acortar un poco, pero el año pasado se hizo una tesis también de grado sobre los curtidores y zapateros de Alcántara por Matías Lago. Y claro, ahí lo que veía era, bueno, tenían incluso unas ordenanzas propias de precios, de tarifas, entonces eso ya te estaba indicando que era un sector importante, es decir, no eran unos cuantos zapateros que había por allí. Y tenían, yo recuerdo de aquel trabajo que tenían también sus debates porque decían que el trabajo tenía que estar especializado, que no podía ser el curtidor el mismo que el zapatero porque entonces lo iban a hacer todo mal, es decir, bueno, había sí una cierta tendencia a la especialización, que eso es clave precisamente. Nuestros colegas economistas utilizan la especialización a la hora de medir el desarrollo de una economía. ¿Vale? Entonces, sí hay especialización en la cuestión de los cueros, entonces mm, los que producen, por lo menos hasta que el debate que se empezó a formar y que trató la tesis de Matías Lago, no eran los mismos que venden y no son los mismos que hacen los zapatos, es decir, los curtidores no son quienes después llevan esos cueros a vender, ¿vale? En principio no. Claro, la documentación es muy parca al respecto, pero están por un lado los curtidores y por otro lado estaban inicialmente los zapateros. A veces te encuentras
referencias también de cómo se produce ese comercio y eso es lo que hacen los transportistas, que es lo que estabas conversando, o sea, consultando también. Bueno, son comerciantes profesionales o son labradores que también se sacan un complemento. Ese es un trabajo que no está tan hecho para el caso de la economía castellana. Hace unos años, un trabajo de Máximo Diago Hernando entró precisamente, partía de ese mismo debate de los transportistas. ¿Son profesionales o son labradores que cuando no tienen mucha tarea agarran a sus mulas y se van también a transportar cosas con ellas? Bueno, eso es lo que trabajó un poco también la tesis de Marcelo González el año pasado. Y lo que se va viendo es que hay un sector especializado en el transporte. ¿Por qué sabemos que hay un sector especializado exclusivamente en el transporte? Porque muchas veces las ordenanzas locales, así como hablaban de Zapatero, también hablan de transportistas, que son recueros, ¿no? Hablan siempre de recueros y hay todas unas normas de qué puede y qué no puede hacer un recuero, porque claro, pensemos que estamos a finales del siglo XV en unas concepciones mercantilistas de la economía, entonces consideran que claro, que si vienen los transportistas y se llevan las cosas, no habrá alimento, o no habrá cueros, o no habrá insumos para las personas que allí tienen que comer o que se dedican a la artesanía. Entonces hay todas unas limitaciones y hablan continuamente de recueros y a veces te explican cómo operan esos recueros. Entonces ellos vienen, compran el vino y se lo llevan a otro lugar. Entonces está la figura del comerciante transportista, pero luego hay veces que te encuentras referencias y, por ejemplo, me viene a la cabeza ahora, ¿no? Una referencia del archivo de Simancas, donde un judío, todavía en 1480 quedan judíos en la zona, demanda a alguien al que cita como recueros, se apellida Tejelo el señor, ¿vale? Estoy citando el documento de memoria, pero lo demanda porque dice, yo concerté con él que me transportase una carga de paños desde las ferias de Medina y no solo no la hizo, sino que además ha quedado con el dinero. Bueno, entonces, esa referencia cruzada con las que aparecen en las ordenanzas locales de Valencia de Alcántara, por ejemplo, nos está diciendo que hay personas especializadas en transporte. Puede ser que algunos de ellos sean labradores que efectivamente agarran la mula y en el mes de diciembre pues se van a por mercaderías, pero bueno. Y sobre la otra que consultaba, claro, yo me he centrado mucho en esta exposición en lo que va de Castilla para Portugal por parte de los castellanos. Pero, y esto es lo bueno de tener los documentos a la mano, mientras me lo consultaba, pues fui y busqué. Entonces, lo muestro acá, ¿vale? Este es el tarifario de Alburquerque, lo ven acá. Esta es una publicación ya de los años 2000, de un colega de la Universidad de Cádiz, Alfonso Franco, ya murió el profesor Franco, ¿no? Pero publicaba el arancel de la aduana de Alburquerque y fijémonos, lo que hacen es cobrar de manera distinta a castellanos que a portugueses, ¿no? Aquí está estableciendo cuánto hay que cobrar y nos dice, esto es lo que hay que pagar cuando entre o salga de Portugal, pero si fuera de portugués, pagará de sardina, bla, 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 de todos esos pescados, bueno, pues 5 maravedís. Y aquí vuelve sobre lo mismo. Y si es portugués, tiene que pagar por esos otros productos 5 maravedís. Entonces, sí, están circulando personas en los dos sentidos. Y de hecho, esto tampoco lo hice al comienzo, pero el documento que estamos trabajando, la transcripción que os mostraba antes, se titula literalmente Arancel de los precios y cuantías que han de pagar de las diezmas y portazgo los portugueses de reino a reino. Es decir, por eso decía, es un sistema aduanero, pero no es un sistema aduanero como el que estamos acostumbrados. Ya usted es portugués, pues usted tiene que pagar distinto que un castellano. Entonces, por ahí sabemos que esto es un arancel que se le aplica especialmente a los portugueses. Y esto ya lo digo y no me alargo más, un minuto solo para decirlo, pero se le está cobrando tarifas distintas a los portugueses porque cuando se repasan los cuadernos, cuando uno mira los cuadernos de corte, a las Cortes de Castilla muchas veces se le presentan protestas de mercaderes castellanos que dicen, cuando nosotros vamos a Portugal, nos cobran unos aranceles altísimos y tú, rey, no le estás cobrando a los portugueses cuando vienen aquí. Entonces queremos una reciprocidad y la reciprocidad podría haber sido que el rey hiciese un acuerdo bilateral, pero estamos en el siglo XV y esas cosas no operan, entonces lo que hace, va, pues entonces le cobraremos más a los portugueses también. Y de ahí viene que creo, pero esto es algo que estamos trabajando ahora, de ahí viene que en estos lugares se le cobre distinto a los portugueses, entonces
no es una tarifa a la mercancía, es una tarifa a la mercancía, por supuesto, pero también al transportista. Dependiendo de dónde sea, te cobramos una u otra porque en tu reino a nosotros nos cobran. Eso está en línea también con lo que os comentaba antes, ¿no? Con lo que vimos el año pasado con una tesis, que era cómo se hacían estos aranceles. Bueno, se juntan notables, personas que saben del tema en la localidad y dicen, bueno, pues hay que cobrar esto. Y acordaos de que a nosotros nos cobran más por ser nosotros, entonces a ellos también les vamos a cobrar un poquito distinto, ¿no? Bueno, eso, creo que con eso he intentado responder a las consultas que me hacían. Sí, hay portugueses en estos movimientos, también hay portugueses que vienen a comprar cosas a Castilla, lo vemos en el arancel de Alburquerque. Hay profesionales del transporte y hay un sector manufacturero, yo así lo vi con la tesis de Matías Lago, especializado, es decir, no hace toda la cadena la misma persona, sino que hay oficios especializados y por tanto la venta es aparte, no son ellos los que van a vender esos cueros. ¿Vale? Eso. Súper. Muchas gracias, Mati. Creo que José Miguel tenía la mano levantada o en algún Sí, momento. sí, la había levantado, pero voy a retirar mi comentario, es que sigo pensando. Bueno, Perdona. Bueno, voy a decir simplemente, estaba pensando en la relación comercial de Inglaterra con Portugal, que sabemos que para la época moderna es muy fuerte y ya por lo visto en esta época, no así, por lo que, bueno, los pocos testimonios que pudimos ver, no parece que hubiera mercaderías italianas que llegaran por Portugal y francesas muy poquitas, ¿no? o sea, en estos aranceles, yo lo que he podido ver son, sí, son del norte de Europa, pero productos que uno puede decir, ya, esto viene de Italia, no, Mm. porque no lo sé, tal vez esos llegaran por vía, o sea, no vinieran de Portugal, tal vez si llegaban productos italianos entraran por Sevilla, entonces ya llegan por vía terrestre. Y también hay un fenómeno, pero yo voy a decir una cosa, pero no me crean, ¿vale? Porque no es algo que tenga comprobado. Haciendo este trabajo, encontré, busqué material portugués, ¿no? De a ver qué dicen de los textiles portugueses, a ver si por ahí se aclaraba para dónde iba. Entonces hay un trabajo sobre los textiles portugueses de los años 80, si a alguien le interesa lo tengo, lo digitalicé, ¿no? Os lo puedo pasar, que habla de cómo llegaban a Oporto estos paños del norte de Europa y cómo en Oporto cada vez se le iban poniendo aranceles más altos, ¿vale? Entonces yo creo que esa es una de las explicaciones a por qué hay paños que llegan a las ferias de Medina del Campo y de Medina del Campo van a Portugal, porque uno se plantea, bueno, pero ¿por qué tienen que venir a Medina del Campo si Portugal podían llegar por mar? Pues no sé si tiene que ver con los aranceles de los puertos de la mar que han ido creando en Portugal o no, pero sí, o sea, en el arancel de Badajoz, por ejemplo, aparecen paños de Londres y lo cierto es que en el arancel de Badajoz aparecen de Londres y de Chester. ¿Vale? Y lo cierto es que ahí todavía no tenemos manera de saber si estaban entrando desde Castilla hasta Portugal o si es que habían llegado a Portugal y están entrando por Badajoz hacia Castilla, ¿vale? Por eso dije antes que no me crean lo que decía porque no lo tengo, no es algo que todavía tengamos claro y que seguir trabajando, pero sí, ahí está esa relación comercial, lo único que me queda la duda de si son reexportados desde la península ibérica, si llegan a la Feria de Medina y se van para allá, que sabemos que ocurre, o si Mm. también están entrando desde Portugal a Castilla porque hayan llegado por vía marítima, no sé, Oporto, Lisboa, Setúbal. ¿Vale? El arancel, ese, por cierto, si quieren se lo muestro porque eh, debo tenerlo acá. Eh, a ver, aquí. ¿Vale? Voy a compartirles la referencia de este arancel. No es la mejor imagen, se lo tuve que pedir a un colega de España para que me lo compartiese el año pasado. A ver, este es el tarifario de Badajoz, ¿no? ¿Se ve?
en pantalla, se ve un PDF que es de unas fotos hechas con un celular, como pudo el colega. Bien. Y aquí viene abajo pieza que venga de Brujas o de Londres o cualquier paño de estos que pague 12 maravedís, ¿no? Y aquí vienen las valencianas, es decir, paños procedentes de Valenciennes, y aquí más abajito están los de Courtrai, ¿no? Los llaman Contrai a veces, bueno, una ciudad flamenca belga hoy que se llama Kortrijk, en flamenco. Bueno, entonces aquí está la relación comercial en otros, en el de Ciudad Rodrigo aparecen de Chester también, pero no italianos no aparecen, ¿vale? No. Por ahí Adrián Godoy tiene la mano levantada. Malena, como lo dice. El nombre de mi Malena, señora, lo siento. perdón. Es su computador. Oye, maravillosa la exposición que tienes aquí, Luis Vicente, y me abre dos preguntas bien, bien rápidas. La primera es, eh, por lo que estoy viendo y lo que tú señalas, entonces habría algún tipo de equivalencia entre los valores y el dinero, la relación metálica, en donde uno puede establecer que por lo menos entre Castilla y Portugal nos entendemos con una moneda común, algo que todos, todos consideramos igual, o que tiene alguna medida de valor que todos consideramos igual. Y esa es una gran duda, porque evidenciaría un desarrollo económico y un desarrollo monetario bastante sólido como para que todos nos entendamos, si es un comercio así. No sé si eso es así o hay alguna referencia a ello. Y la segunda, que tal como mostraba en el modelo inglés, que sí tenía este concepto de la vara que marcaba en el tax para poder definir y dejar garantizado que se había pagado determinado impuesto. ¿Qué sistema tenían acá? O sea, ¿existía un documento, un papel o algún elemento físico que dijera, sí, pagó tal cosa y así, si llega alguien a revisar, yo puedo demostrarlo? Me quedan esas dos dudas. Muchas gracias. Vale. A ver, la cuestión de la moneda, Adrián, a mí también me tiene complicado, ¿vale? Eso es algo que está deteniendo la publicación de este arancel porque claro, uno lo lee y dice ya es moneda vieja, pero es que muchas veces se ha hablado en Castilla de moneda vieja. O sea, uno ve documentos de principios del siglo XV, el arancel de Ciudad Rodrigo, por ejemplo, también tiene ya el problema de la moneda vieja. En Castilla continuamente se acuñan nuevas monedas, se hacen devaluaciones, estos son temas que se han trabajado, ¿no? Por nuestros colegas que se centran en esa problemática y a veces esa documentación te está indicando que, bueno, por ejemplo, aquí se habla de maravedís, ¿no? Los maravedís son una unidad de cuenta, prácticamente ya no existían, tengo entendido que no existían maravedís, pero ellos siguen contando en maravedís, entonces deben tener sus equivalencias mentales, porque a lo mejor no pagan evidentemente en maravedís y pagan una cantidad de monedas que tenga la plata equivalente que debían tener esos maravedís. Por eso, ellos cuando actualizan los aranceles, voy a mostraros la transcripción que está por aquí. Cuando lo actualizan, pues hablan de esa cuestión de que hay que hacerlo con moneda, están en moneda vieja y hay que pasarlos a moneda nueva. Incluso, esto de aquí abajo, ¿vale? Lo que os marco en rojo. Entonces te dice que, claro, que por cuanto estos precios están nombrados en moneda vieja, mandamos que se paguen al doble de moneda blanca corriente. Pero es que más abajo hay incluso un estudio que dice reducción de monedas, es decir, equivalencia de monedas, ¿no? Vi ese arancel y ahí se dice que eran monedas viejas y otro dice que al doble de moneda blanca, entonces nos tiran aquí la equivalencia porque estos son maravedís viejos, corresponden a 3 blancas y ahora cada maravedí blanco son 10 dineros. Ellos están manejando varias posibilidades de moneda y generan confusión, supongo, como tú mismo preguntabas, y al generar esa confusión pues se necesita de vez en cuando que alguien intervenga y establezca dentro de la tarifa qué es lo que se tiene que cobrar, ¿no? Cómo es la equivalencia entre esas monedas. Estuve buscando sobre este problema porque me tiene prácticamente complicado, ¿vale? Estuve buscando en documentación regional de la época y también me encontré con documentos de Cáceres, de la ciudad de Cáceres, que tiene un archivo medieval que está editado, y ahí venía un documento que hablaba de
cómo alguien había hecho la equivalencia a un cobrador de derechos de tránsito, había hecho mal la equivalencia de moneda. Decía, no, es que cuando habla de maravedí, lo que hay que pagarle son maravedís de los que 10 dineros hacen un maravedí. Entonces no puede cobrar no sé cuántos dineros porque entonces eso es más de un maravedí. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, pues porque hay muchos tipos de moneda distintos, me temo, circulando. Entonces te puedo responder, pero solamente a medias. Ellos hablan de dineros y maravedís en el arancel y se ve que eso debe ser algo que entienda todo el mundo como unidad de cuenta y deben tener después sus equivalencias con las monedas disponibles en el momento. Por eso esas dos aclaraciones de esto es moneda vieja, vale esto en moneda nueva y por eso más abajo otra de ya, pero aquí se habla de monedas, de dinero, de moneda blanca, de moneda vieja. ¿Qué quiere decir todo esto? Intenta explicarlo. Yo he leído 7 veces o más ese párrafo que yo mismo transcribí. No acabo de estar seguro, ¿vale? Entonces voy a trabajar un poco más y luego ya lo veremos. Y sobre el sistema que me comentabas, yo para el periodo medieval no lo sé, ¿vale? Supongo que de alguna manera debería poderse comprobar que había pagado. Creo que la más básica era, bueno, pues si ya pasó, suponemos que vamos a presuponer que ha pagado, pero eso pues no siempre era así. Entonces, cuando se crea el sistema aduanero común, del que comentaba que es ya un problema del siglo XVI, el de 1569, ahí sí, en una documentación que manejé en esas que citaba al final de la presentación, las de 1572, ahí sí, eso concretamente son licencias de aduana, es decir, pagas los derechos y el aduanero te expide una licencia, que os las voy a mostrar para que las veamos, ¿no? Que era también la idea, ¿no? Ver un poco los documentos. Eh, tengo aquí, ¿vale? Entonces, esas licencias tienen este formato, ¿vale? Va para Castilla, te dice, acaba de pasar de Portugal a Castilla, va para Castilla, bueno, pues este señor, Bastián Fernández, que es de Casteldavid, con 2 cargas de añil que manifestó, es decir, que él declaró que las lleva para este otro señor que es vecino de Toledo. Es decir, este es otro de esos transportistas profesionales por los que consultaba Eduardo, es alguien que va transportando mercadería, la lleva de algún lugar X hasta Toledo y lleva esto, 28 arrobas y medio. Y aquí tenemos más, ¿no? Va para Castilla este señor, Pedro Vaz, y lleva y si lleva lo siguiente, ¿no? Una carga de añil que pesó tal, una carga. Entonces, estos son licencias, se llaman licencias de aduana. En algún lugar tiene que haber existido un libro copiador, pero ya no los conocemos. Sería maravilloso encontrarlos algún día, pero de momento solo se conocen esas que aparecen insertas en pleitos. Es decir, cuando alguien tiene un pleito porque le cobraron de más en la aduana, porque le quitaron sus animales el año pasado, bueno, en la tesis de Ismael Blanco se veían muchos de esos casos también, existía la ley del descaminado, es decir, si pasaste por la aduana sin pagar, no es que te vaya a poner una multa, es que te voy a quitar todo lo que pasaste. Entonces los aduaneros a veces que viven de eso, pues dicen, pues te voy a quitar todo, ¿no? Pero si yo pagué así, demuéstramelo. Y en algún momento empiezan a expedir estas licencias para poder demostrarlo, ¿vale? Cuando a alguien le han quitado la mercancía a pesar de que había pagado, bueno, lo que hace es presentar esa licencia, la boleta, ¿no? La presenta como prueba y dice, yo pagué y aquí está la boleta, esta es la prueba de que yo había pagado y de que por tanto no me tenían que haber quitado a mis animales por la ley de los descaminados y así es como las conocemos, o así al menos como yo he llegado a ellas, ¿vale? Eso, no sé si con eso respondo a lo de la moneda, desde luego no pude responder con la certeza que me habría gustado. Y al sistema de pago para la Edad Media no sé, no las he encontrado. Para el siglo XVI están esas licencias que daban, sí. Un pequeño comentario que tiene lógica con lo que tú me comentabas, que en definitiva las complejidades del intercambio monetario, el tema de la licencia conlleva efectivamente de que hay una especialización en el comercio, o sea, el comerciante tiene que manejar, actualizar también, estar muy atento a las normativas locales de diferentes zonas también, por donde transcurre también las políticas arancelarias también son diferentes, entonces
Eso me da justamente lo que tú me decías. Hay una tendencia hacia la especialización y la división social del trabajo, si quiero utilizar un concepto un poco marxista, disculpe. Eh, pero claro, es lógico. Lo complicado del intercambio, lo complicado de la equivalencia de moneda, del sistema monetario conlleva a la necesidad de una especialización del proceso comercial, de transporte, comercio, etcétera. Son personas ilustradas en este campo los que ejercen el trabajo, en términos generales. Y me parece muy, muy interesante desde ese punto de vista, una ilustración económica de estos comerciantes en este comercio de frontera. No sé si hay algún colega, compañero. Ítalo está, levantó la mano. Es Así verdad. que adelante, profesor. Sí, sí, una pregunta que vincula nuestro presente a ese pasado, quizá. Eh, ¿Te has encontrado, Luis, por supuesto, ¿no es cierto?, en el entrecruce de estos aranceles, con valores que tienen que ver con el uso del camino, es decir, lo que uno llama hoy día el peaje, uso de embarcadero, como hay impuestos, ¿no es cierto?, a la Edad Media, como se llaman, ¿no? Porque en algún momento no solamente pasas por el derecho de paso por una villa, sino que el derecho de paso por un señorío, equivalente, ¿no es cierto?, a lo que uno llamaría hoy día una cierta característica. Por supuesto, la palabra no es exacta en lo histórico, pero es una analogía. Nuestro neoliberalismo incorporó un neofeudalismo, ¿no es cierto?, que en España, como no hay feudalismo, deberíamos llamarlo un neoseñorialismo, cuando se privatizaron los caminos, ¿no es cierto? Y tenemos que pagar peaje por derecho de uso de camino en privado, ¿no? No al Estado, en fin. Y entonces, en los aranceles se cruza el uso de camino, aparecen en esos archivos, o eso es otro territorio documental o de investigación. O sea, sí, sí aparecen y se conocen y bueno, tenemos por ahí alguno que habrá que ver si merece la pena trabajarlo más adelante porque a veces son muy escuetos. Yeah. Hay veces que pone de toda carga mayor esta cantidad y de toda carga menor esta y entonces no discriminan entre el tipo de producto, pero sí, se llaman normalmente el nombre que se le suele dar son barcajes. Los barcajes Ah, son el arancel, el tarifario que hay que pagar por atravesar un río en barca. claro, Claro, cuando no puedes, no hay puente, pues hay que exactamente. pasar por un vado o por una barca. Entonces, hay todo tipo de protestas. A finales del siglo XV, con los reyes católicos le llegan muchas porque insisten en que las protestas son de muchos tipos, ¿no? Pero las dos principales es, nos están cobrando donde antes no cobraban, yo antes pasaba el río por ahí, a mí nadie Así me es. cobraba, y nos Así nos están pasó cobrando también a nosotros. tarifas desmedidas, Claro, como, vale, de acuerdo, yo pago, pero no me pueden cobrar esto, ¿no? Entonces, de la época de los Reyes Católicos se conocen muchos aranceles, eso de finales del 15 y principios del 16, porque a veces envían jueces pesquisidores a esos lugares para que aclaren la situación y vean cuánto hay que pagar. Y entonces lo normal es que la sentencia acabe con una obligación de colocar a la vista el arancel o tenerlo a la vista para cuando las personas lleguen y ahí copian ese arancel. Uno de ellos de esta zona, por ejemplo, es el barcaje de Garrovillas, que está, vamos, está accesible en pares si alguien se anima a transcribirlo algún día. Y ahí establece cuánto hay que pagar y también establece quiénes no pagan. Entre quienes no pagan, por ejemplo, están los predicadores dominicos. Eso ya ah, te está exento. indicando que, por eso lo decía, que estos documentos que uno los enfoca desde la historia económica, pero dan para muchas otras cosas, ¿no? Dice, bueno, entonces esto es la prueba de que por la zona están pasando con cierta frecuencia dominicos Claro, que andan predicando, que andan... Y eso empieza a explicar por qué quizás en algunas ermitas pues te encuentras imágenes de Santo Domingo, pero eso, eso es otra cuestión que uno no maneja, pero sí, Ítalo, hay este tipo de documentos, se llaman barcajes cuando son arcaje. tarifarios de barca, se llaman Claro. también pontazgos cuando son tarifarios por pasar Esa palabra la un puente. conocía, pontazgo, claro. Claro, pues son, o sea, el derecho de pontajo es, uno tienes que pagar porque el puente es mío, o sea, Eso, esto lo construí yo, lo claro. construí yo,
Y la queja es, ya, pero hay un puente, pero yo podía pasar el río a patita, no necesitaba Por pasar el por el lado. puente y este señor me obliga a pasar por el puente. Y entonces cuando se produce esa queja, la solución habitual suele ser el tarifario, ¿no? Como, bueno, ya, ustedes, de acuerdo, pasan por su puente, pero usted no puede cobrar lo que quiera. Tiene que declarar de antemano una tarifa y esos son los documentos que vamos conociendo y que se transcriben. Hay muchos. Lo que pasa es que a veces es con lo que partíamos, ¿no? Uno transcribe el documento porque son documentos preciosos y ahí se quedó. Entonces, claro, pero luego se pueden ir trabajando y cuando juntas varios de ellos, como ha sido este caso que he intentado presentar de la frontera, pues te sale, mira, es que estaba ahí el sistema aduanero, solo había que poner juntos varios documentos ya publicados, ¿no? De manera independiente y con más de 20 años de diferencia entre ellos, pero ahí estaban. Lo mismo, sí. Perfecto. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. Yo creo que son siendo las 18:51 después de Vale. esta agradable conversación y también con aclarar muchas dudas que a veces pasan por el costado, pero que son complicadas. El tema de la moneda, preguntaba por el profesor Godoy, exactamente un tema mucho más complejo de lo que podríamos creer o sin dejarlo dentro de la discusión. Por lo cual yo creo que se ha cumplido completamente el objetivo de esta sesión, que es compartir, preguntar, hacernos preguntas, problematizar, conocer e incorporar dentro de nuestra red historiográfica un conjunto de conceptos que muchas veces también cuando leemos algunos documentos pasan por el costado, pero tienen una profundidad mucho mayor. Así que yo creo que ha sido una sesión tremendamente nutritiva desde el punto de vista intelectual, también tremendamente agradable por estar junto a amigos y amigas dentro de este espacio y también para los estudiantes. Creo que es una práctica que debemos ir replicando permanentemente y potenciando. Y con esas palabras le agradezco a todos los asistentes haber estado en esta primera jornada de laboratorios de estudios medievales y también al profesor Luis Vicente que tuvo el coraje, ¿ya?, de presentar su temática inmediatamente, animarse a participar en esto y también, obviamente, invitarlos para la próxima sesión, ya que ya ustedes han visto en las diferentes redes sociales y también vía correo han mandado la información, que en este caso los va a acompañar una medievalista, ya historia del arte va a tomarse, en este caso, estas pantallas y estos espacios, y espero también que contemos con vuestra presencia y sigamos con esta conversación siempre tan nutritiva. Así que les doy el agradecimiento y también les doy las palabras a cualquiera de ustedes si quiere también compartir con alguna idea. Raimundo por ahí levantó la mano. Adelante, profesor. No, simplemente se escucha, sí. No, sumarme a la palabra de Eduardo, pedirles, claro, todo, que comenten, que circulen. O sea, se fijaron, la lógica de esto era escuchar a Luis. Yo me quedé con muchas cosas, no quise preguntar, porque esto da para mucho rato, pero ya la cantidad de temas de investigación que salieron de esta pura conversación, ¿cierto? Incluso está la construcción del Estado, está acá detrás de todo este baile, incluso, o sea, el empoderamiento, la imagen del monarca, hay historias criminales también ahí, porque estamos hablando de todo lo que es el contrabando, que pasa por internet de todo esto. Y lo maravilloso que es de Chile, sí, creo que eso es lo más maravilloso, eso es que creo lo que me hay que rescatar y agradezco que lo diga y a partir de esas palabras, porque efectivamente hay un poquito ese desprecio de que, claro, que la fuente tiene que ser la original, que la fuente editada como que no vale tanto. Por favor, lo siento, han pasado 600, 700 años. Eh, y la fuente está ahí, la fuente es válida, aunque haya sido editada, uno igual puede idear dejar el manuscrito, pero bueno, es tan válido el manuscrito que fue copiado en forma manuscrita, como no, también, también lo son. Me encantó esa reflexión. Ahí estaba el sistema aduanero en publicación hace 20 años, con 20 años de diferencia, había que juntar los libros. Bueno, yo creo, agradecer nuevamente a la prensa, me encantó ver esa dinámica. Yo creo que hay que animarse, ¿no?, a preguntar también las ideas que se le vayan ocurriendo. En ese sentido, pueden salir ideas para seguir investigando. Es muy bonito. Así que nada, yo simplemente agradecerle a todos y todas los que se conectaron, se conecten en la próxima sesión.
también idealmente, y atreverse también a elucubrar, a preguntar, a sacar conclusiones. En Enredo los maravedíes es espantoso. También me tocó trabajar con eso, es horroroso, es una cosa más compartir pena, es muy bueno. Eh, porque la creatividad española es infinita para el tema de la creación monetaria. Y creo que Luis lo sabe. Yo recuerdo viviendo en España, en el año 2010, todavía hablaban en pesetas. Eh, y el euro había entrado hace 10 años. Entonces era fantástico. Ciertamente ahí lo que Z hacían. y en duros. Cuidado, que también se hablaba en duros, que eso es peor aún. Ah, sí, verdad, hablaban en duro, en pesetas, y bueno, que son tantos de las antiguas pesetas. Y uno quedaba ahí, pero, ¿y a qué billete le paso, señor? Por favor, dígame. Chauchas sería acá, por las chauchas. Pero en esas dificultades de la vida cotidiana, en 600, 700 años, yo creo que estas experiencias son muy buenas en ese sentido, sobre todo para quienes se están acercando a esta problemática. Así que, no, agradecerles de verdad a todos, sobre todo a los presentes, y animarnos a seguir compartiendo. Simplemente. Así que, nada, sé bueno una palabra si quiere contar algo. Jimena. Aplausos. ¿Ah? Sí. Bueno, yo agradecer también a Luis Clemente por esta fascinante presentación de su trabajo, donde surgen documentos, ¿no es cierto?, que están como escondidos, donde la importancia de las preguntas históricas y la importancia, el aporte que significa en muchas temáticas en esta discusión del estado de la cuestión, pero también de que nos trae, nos traslada a un ritmo, a un dinamismo, a un movimiento. Cada vez que hablaba Luis, yo pensaba me imaginaba un mapa como interactivo, ¿no es cierto? Viendo todas estas personas moverse de un lado para otro, con intercambio de productos. Entonces, muchas gracias Luis, porque fue fascinante escucharte y también estimula, ¿no es cierto?, la creatividad, el pensamiento crítico, que creo que es tan importante en estos tiempos. Así que muchas gracias. Me sumo al agradecimiento. Bueno, me voy a tomar la palabra entonces para hacer el cierre, así que los invitamos entonces para la próxima sesión. Esperamos también contar con la presencia de estudiantes, también con los colegas, y nos vamos felices, ya muy felices cerrando marzo, un mes difícil para muchos de nosotros académicos y también para los estudiantes que están ingresando nuevamente a sus estudios, pero los vamos felices cerrando este mes. Así que un fuerte abrazo a todos y muchas gracias por vuestra presencia. Un abrazo, colegas. Muchas gracias, Luis. Cariños para todos, tanto en Chile como en el extranjero, Benjamín. Un abrazo para allá, lejos. Que estén muy bien. Muchas gracias a Chao. todos. Chao, chao. Chao, nos vemos. Chao. Nos vemos, maestro. La próxima.